Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy 29 de octubre de 2022 continuamos aquí con nuestro maravilloso programa de Aprendiendo Biblia, comprendiendo, escudriñando qué dicen las Escrituras, este libro llamado y conocido como la Biblia. Continuamos con el tema que venimos hablando de la Eclesía del Señor Jesucristo. Hoy hablaremos de la casa de Dios. Ese es nuestro tema, la Eclesía, la casa de Dios. Un saludo para todos ustedes, denle me gusta, compartan este programa, disfruten este maravilloso programa alrededor de una taza de café o de chocolate. Y un saludo para este equipo, Albanuri, Amal, doctora Vilma, muy buenos días. Hola, hola. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y que nos pueden ahora también visualizar a través de nuestras redes. Este tema que ya varias semanas lo hemos ido tratando, no sobra decirle que la referencia que nosotros usamos para estos temas y estos programas es el texto o el libro llamado la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, que son las escrituras de este Dios, donde el autor es el Espíritu Santo. Y por lo tanto nos parece, como él mismo dice en uno de los versículos, es la palabra más segura que tenemos referente a todo lo relacionado con este Dios, la persona del Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. No es no son palabras, está en lenguaje humano, pero son las palabras que el Espíritu Santo dejó por escrito referente a variados temas y con un mensaje muy principal que giran todos los demás temas en este asunto tan personal, tan central que trata el texto. Muchas personas me dicen que cuando leen la Biblia terminan confundidos, que no entienden. ¿Y por qué razón no entienden? Porque todos hemos vivido en un contexto de religiones, en un contexto de que las personas expresan, explican, predican lo que dice el texto bíblico de manera errada, de manera contraria a lo que dice el texto. Y entonces, como nosotros venimos con todo ese bagaje de información errada, contraria, cuando leemos las escrituras nos confrontamos con lo que creemos que dice el texto con lo que realmente objetivamente está diciendo el texto. Este es el objetivo de estos programas, poder nosotros leer, aclarar, comprender lo que dice el texto y corregir, rectificar, borrar lo que tenemos referente a la Biblia que no lo dice la Biblia y que en la mayoría de los casos es contrario. Entonces vamos a empezar. Mucha gente va a preguntar, bueno, pero ¿cuál es la casa donde Dios vive? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es la iglesia construida donde Dios habita, donde el Padre habita, donde podemos relacionarnos con este Dios y saber que podemos ir a su casa y que Él está ahí, viviendo ahí, porque nos es muy gaseoso, donde cuando uno quiere reunirse con alguien se pone en un sitio, pone un sitio con carres y carreras o una casa que está pintadita de azul, que queda en tal barrio, en tal dirección y que yo estoy allá a la puerta saludándote y entramos y tenemos comunión y nos relacionamos y comemos y bailamos y hacemos una serie de actividades, pero en algún sitio. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la verdadera casa de Dios? Nos vamos hoy a enfrentar a lo que dice el Espíritu Santo en su escritura y en este texto. Vamos a empezar a tener un contexto, esto de la casa de Dios, templo de Dios, de dónde salió, iglesias construidas con ladrillo y con madera y con enramadas y con cortinas. ¿Qué dice el Espíritu Santo en su escritura referente a este tema? Doctora, pues justamente con lo que venimos hablando y que tú decías ahorita que no, a veces no comprendemos es por la situación de que tenemos
un contexto muy religioso en nuestra vida, en nuestra mente. Inclusive cuando estamos, antes de empezar aquí como tras de micrófonos, como dicen por ahí, veíamos que el problema está que no tenemos el contexto de lo que pasaba con estas casas o estos templos que eran para adorar determinados dioses. Y me permito, antes de que de pronto al Manuel lea algún versículo en específico, es importante que los oyentes y las personas sepan que en ese primer siglo después de Cristo, justo cuando se está construyendo, se está escribiendo, se está construyendo y armando el Nuevo Testamento, en esa cultura grecorromana, los templos eran considerados de gran importancia para la habitación y adoración de los dioses de cada cultura y de cada digamos, dentro de todo ese mare magnum, como dices tú, de diferentes culturas que tenían una infinidad de dioses o divinidades, pues ellos construían esos templos ubicados y mucho más especial, los construían en lugares elevados y sobresalientes de las regiones donde ellos estaban asentados para que cualquier persona, tanto local como foráneos, llegaran y pudieran adorar, pudieran ofrecer sacrificios a esos dioses o a esas divinidades. Entonces es muy importante que las personas entendamos de dónde sale que son templos y que son sitios de morada que han construido, pero vamos a ver que en las escrituras está visto desde otra manera y el Espíritu Santo lo muestra desde otra manera. Es muy importante aquí aclarar que no solamente en el primer siglo de la antigüedad, los seres humanos para tener una relación como más cercana con sus dioses, les construía casa para que ellos habitaran, las cuales llamaban templos, o sea, sitio, lugar de habitación de una deidad. Y ellos se esmeraban por construir. Nuestros antepasados indígenas, recuerden que hacían también unas escaleras, unos templos y subían y allá, y era realmente para ofrecer sacrificios y ofrendas y adoración y alabanza y comunicación con sus diferentes dioses. El ser humano desde la antigüedad ha tratado él por sus medios, tratar de relacionarse con sus dioses, y muchas personas, incluyendo al pueblo de Israel, relacionarse con este Dios, que recuerden que este Dios es de naturaleza espiritual. Entonces ya podemos ir relacionando, tendríamos que construirle una casa, si queremos construirle una casa a este Dios, tendríamos que construirle una casa espiritual. Como quien dice mucha gente por ahí, una casa en el aire como el vallenato. No, no estamos hablando de una casa en el aire, porque el aire también es material. Entonces tendríamos que ver qué materiales vamos a utilizar para la construcción de esta casa para que este ser espiritual, todopoderoso, creador, viva, yo no sé, para que duerma o para que tenga alguna relación con las otros seres o con las personas humanas. De eso vamos a tratar de aclarar lo que dicen las escrituras, no lo que nosotros pensamos o interpretamos, sino lo que dice básicamente las escrituras. El que empezó la relación con el ser humano es este Dios. Nunca partió la relación del hombre hacia este Dios. Con los otros dioses, el hombre se los inventó, se inventó sus religiones, sus doctrinas, y se inventó la forma de ellos acercarse a Dios. Había una imposibilidad que de pronto hablaremos en otro programa, la imposibilidad que esta relación partiera del ser humano, partió de Dios, desde Adán y Eva. Él fue el que los creó, él fue el que los creó, y él se relacionaba con Adán y Eva. Él era el que partió, la relación partió de este Dios. Entonces no partió del ser humano, comenzando con que él fue el que creó a Adán y Eva, y de ahí arrancó su relación con él. Lo primero que él de pronto llamó a personas, se relacionó con personas, se relacionó con pueblos, pero cuando ya se relacionó muy directamente con el pueblo de Israel,
En la época de Moisés, también Moisés y el pueblo de Israel también estaban rodeados de muchos templos y de muchos dioses. Recuerden que Moisés venía de Egipto, donde habían estas construcciones magníficas hasta el día de hoy para rendirle adoración a sus dioses, enterrar a sus faraones y seguir con una relación con sus reyes, con sus faraones, con sus dioses, porque Faraón era también Dios. Entonces, según los egipcios. Entonces, cuando Moisés dijo, ¿y dónde nos vamos a reunir con Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? Tenemos que construirla. Dios lo llamó a Moisés y le dijo, mijito, no me puedes construir tu casa para que yo habite, pero sí me vas a construir y yo te voy a dar los planos y las coordenadas para que me construyas un sitio de reunión. Esa es la palabra tabernáculo. Tabernáculos implica sitio de reunión, sitio de reunión. Entonces, vamos a leer sobre eso y vamos a explicar sobre eso. Doc, sí. En la época de Moisés, todo eso fue más o menos el tiempo en que el Señor fue el que, como tú decías ahora, la relación de nosotros con el Señor viene de parte de Él. Y fue Él el que le dijo a Moisés, me van a construir este sitio. Y era como una tienda, un tabernáculo donde ellos se podían mover y trasladar con Él. Y el Señor, o sea, decía que era como un lugar donde podían ofrecer sacrificios y holocaustos al Señor, ¿cierto? Era como este lugar de reunión que ellos tenían. En este momento tenemos un versículo sobre ese, Pau, perdón, estaba buscándolo y no lo encuentro. Tranquila. No, aquí está. Él descendía a reunirse con el pueblo de Israel. Exacto. Él determinaba en qué sitio acampaban y cómo se reunían. Él les daba las indicaciones. Ellos con el sumo sacerdote Aarón hablaban y todo lo demás y todo el cuento. Desarmaban el tabernáculo y seguían. El Señor los seguía acompañando, pero ya no tenían como un sitio específico de reunión. No se llamaba la iglesia, sino es el tabernáculo. Y el tabernáculo en hebreo y en griego y en español significa sitio de reunión con alguien. Nosotros también nos podemos reunir en tabernáculos, ¿no? Sitios de reuniones. Doctora, antes de continuar con lo de Albanuria, algo muy chévere y es que si uno empieza a leer la Biblia en esta relación de lo que le van explicando, muestra cómo entre una construcción y otra, porque todas son construcciones, simplemente que tienen unas características diferentes, por ejemplo, con la que estamos hablando de tabernáculo, era en telas, era de desarmar, era para trasladarse, donde el pueblo de Israel, como eran nómadas, andaban ellos digamos, con todos los materiales y las partes de ese tabernáculo para donde se asentaban, ahí armaban su tabernáculo, ahí armaban el tabernáculo de este Dios, ahí armaban este lugar de reunión, ¿cierto? Pero luego vamos a ver más adelante cómo cuando él ya determina construir o permite o accede a que se construya otro sitio de reunión, otra casa, otro templo, ya con otros materiales, ya no era para trasladarse, sino para estar asentada en un solo sitio, y luego pasa a lo que vamos a ver en la actualidad, cómo es esa casa construida para este Dios. Y lo importante es que miren que el Señor no es rígido en su relación con el ser humano y con el pueblo de Israel y con el ser humano. Él empezó y cuando ya llegaron a la tierra de Canaán y se asentaron y ya estaban todas las tribus establecidas en ciertas regiones que él mismo determinó, por mano de Moisés determinó dónde quedaba cada tribu y se escogió la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Entonces ya el tabernáculo, al comienzo el tabernáculo rodaba por tribus, pero entonces unas tribus no alcanzaban a ir porque quedaba muy lejos, no quedaba equidistante, o unas veces hasta peleaban las tribus. Entonces muchas veces peleaban, los del norte pelearon con los del sur, y entonces el tabernáculo, ¿dónde quedaba? Y había tribus que no podían ir porque el tabernáculo estaba en una de las tribus donde no tenía relación con las otras tribus. Fíjense que pelearon 2 tribus y media con 10 tribus. Pelearon que no se podían ver, ¿no? Entonces, Dios también solucionó ese bendito problema.
Entonces le motivó a David, y David también se motivó a construirle una casa a Dios para que no estuviera rodando de tienda en tienda. David en su concepción pensaba que en el tabernáculo vivía Dios, que en el tabernáculo vivía Dios. Entonces que ellos trataban a Dios con su tabernáculo y que lo trasteaban, figúrense. Y ahí hasta el día de hoy ha llegado el concepto de que nosotros los seres humanos trasteamos a Dios. Nosotros cogemos a Dios y lo ubicamos en un sitio y lo hemos hecho en imagen, en estatuas, en construcciones, y nosotros decidimos dónde está y dónde lo ubicamos y dónde lo ponemos, figúrense. Viene desde allá, de ese hecho de que todo el mundo trasteaba la casa, le construía, le determinaba su sitio de habitación. Hay algunos versículos muy importantes, muy claves, que hablan de esto, y nos encontramos aquí muchos siglos después con David, que David se preocupó por eso. Digo, ¿cómo así? Que tenemos a este Dios nómada. Nosotros ya estamos aquí asentados, ya él era el rey de Israel, ya tenía su reino, estaba construyendo su palacio enorme y vistoso, el palacio de David, ya tenía los materiales y todas las cosas, pero él un día se puso a pensar, y Dios todavía viviendo por ahí en cortinas, y nosotros trasteándolo, y nosotros como un nómada, pues. Entonces vamos a leer, aparte de estos pasajes, los animamos que lean todo el texto bíblico. Quítense, no lean el texto bíblico con los conceptos que tienen, que les puedo asegurar que son totalmente equivocados con relación a las escrituras y lo que nos dejó escrito el Espíritu Santo. Vamos a leer eso aparte, qué pasó con David, sí. o en la época de David. Quería pues decirle a los oyentes y a los que nos están viendo por YouTube que en Éxodo 25 es donde el Señor le dijo a Moisés, inclusive, que es muy especial porque es el Señor dirigiendo toda esa construcción del tabernáculo. Él le dice inclusive a los hijos de Israel que tomen todo lo que tenían que tomar, cada partecita para elaborar el tabernáculo, y le decía que era el lugar donde él se iba a encontrar con ellos en ese momento, ¿cierto? Pero ya luego David llega y dice, venga, yo viviendo en un palacio, en el lugar donde vivo, y Dios pues en una cosa que cogen, llevan y traen, una carpa. Una carpa con telas, decía él, cómo el Señor va a vivir ahí. Y vamos a leer unas partecitas de, ese está en segunda de Samuel del 1 al 13, pero les vamos a leer unos apartes. Dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y di al siervo David, estamos leyendo algunos apartes, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, ¿cierto? Entonces fue como la respuesta que le dio el Señor a David cuando él quería construirle, y el Señor también le dijo a David en algún momento que ni siquiera él le iba a construir ese lugar que él deseaba en su corazón, que le iban a construir, sino que iba a ser un descendiente de él, que también es algo bien especial. Ese fue un deseo de David, pero le dijo, no, ni siquiera tú lo vas a hacer, un descendiente tuyo es el que... Y le explicó por qué, dice, porque ni los cielos pueden contener mi gloria y mi poder y mi magnificencia. Ahora una casa construida por ustedes, le agradeció y se regocijó que la preocupación de David, pero le explicó a David, ve David, entendé, yo no vivo en casas ni en templos hechos por manos de hombre, pero un hijo tuyo me va a construir casa para que yo habite. Eso es muy importante porque Dios mismo está construyendo su casa. Y se la está construyendo un descendiente de David, un hijo del Padre, porque aquí estamos hablando del Padre, no estamos hablando del Señor Jesucristo. Entonces,
Digo, un descendiente tuyo, David, un hijo tuyo, un descendiente tuyo, me va a construir casa para que yo habite. Y yo he determinado que yo mismo voy a construir mi casa por medio de ese descendiente tuyo. Voy a yo construir mi casa para yo habitar. Y es algo muy interesante, todavía la están construyendo. La casa del Señor, el Señor Jesucristo, que es el descendiente de David, que le está construyendo una casa, como nos lo explica el Espíritu Santo, está en construcción. En una casa viva, una casa espiritual, no con materiales de piedra, de madera, de guadua, de enramadas, de cortinas, muy suntuosas, pero no habita ahí. No habita ahí ni va a morar ahí todavía, porque esta casa que está construyendo el descendiente de David, que ya nos aclara muy bien cuál es la casa que se está construyendo, este descendiente de David, ni el templo construido por Salomón, Dios moró ahí. Muy específicamente lo dice el Espíritu Santo, te agradezco por esa casa que construyó Salomón, no es ni templo, no es habitación de un Dios. Lo llamamos común y corriente el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, pero templo es lugar de habitación de un Dios, de morar un Dios. No, él permitió que le colocaran su nombre y él lo llama su casa porque está su nombre ahí. Él le dijo a Salomón, yo no voy a morar ahí, yo no voy a morar ahí, pero te permito que le coloques a esa casa mi nombre, y desde ahora es mi casa, porque mi nombre está ahí. Hizo unas promesas con relación a esta casa en específico, el único templo construido que tiene el nombre de Dios y que él considera su casa es el templo de Jerusalén que construyó Salomón, pero resulta que ese templo está destruido. Está destruido. Ese templo lo destruyeron en el año 70 después de Cristo, lo destruyeron, lo quemaron, lo saquearon y ahora mismo hay un solo muro ahí que se llama el Muro de las Lamentaciones. Entonces, no hay ningún templo en este momento sobre la tierra construido que tenga ni aún el nombre de Dios, y menos que él habite y more ahí por varias razones que le explicó a Salomón y le explicó a David. No habita en templos hechos por manos humanas, ni aún ese templo que fue por orden de él y los planos se los dio a David y a Salomón, tampoco mora ahí. Y ahora es imposible que ni el nombre está, porque fue destruido ese templo. Vamos a leer algunos pasajes pertinentes sobre esto. Doctora, frente a esto que usted nos acaba de decir, vamos a leer. Primero, a mí me llama la atención la forma en la que Salomón se expresó, lo que el Espíritu Santo nos deja, que fue lo que Salomón dijo, que lo deja muy claro. Y dice, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Eso es Primera de Reyes 5:5. De acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha ido mostrando en este programa, entonces ese templo fue una excepción, porque todos los demás templos en el mundo eran para que habitara un, entre comillas, Dios. Este templo era un templo que se permitió ponerle el nombre, el título, el templo de Dios, pero no es que él fuera a habitar ahí. De hecho, Salomón lo tenía muy claro, que él no iba a habitar ahí, por él puede leer un poquito Primera de Reyes 12:13, donde él dice, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado en Jerusalén. ¿Sí? Pero, como usted decía... Está ¿sí? muy claro, comprende. Mucha gente hace viajes al Muro de las Lamentaciones porque es una casa en ruina, pero que ahí se encuentran con Dios. Y yo tuve la oportunidad de estar allá. Es una casa en ruina, y que se encuentran con Dios y hacen turisteo para allá para hablar con Dios. No, y yo tuve la cantidad de papelitos que ponen en las endijas de las paredes. Porque... mensajes comunicándose con Dios, figúrense, para sí. que
Yo no sé, para que el padre en esa casa en ruina llegue a recoger los papelitos, a leerlos y todo lo demás. Pero también es una de las promesas que él dijo, el que ore al pueblo de Israel mirando esta casa y los extranjeros, reconociendo a mí del sitio donde estén, yo oiré del lugar de mi morada los cielos. En los cielos yo oiré, yo leeré, yo veré. No tienen que desplazarse a ningún sitio. Yo desde el Doctora, lugar de mi morada, los cielos, yo oiré, yo veré y yo contestaré. Cuéntame, Pablo. vemos aquí que, o sea, con este Dios y con estas personas que eran en las escrituras, siempre ellos han desbordado todos los conceptos y todo lo que hay, porque hablábamos la vez pasada en el programa anterior que él toma ese significado de la palabra eclesia del primer siglo y le mete una connotación mucho más profunda, que lo hablamos en el programa pasado, pero también en esta palabra, o sea, con esta analogía que él hace de templo, vemos que también él lo que hace es tomar lo que hacían en esas culturas, porque todas las personas de las diferentes culturas construían templos a sus dioses, inclusive tenían sacerdotes para que ofrecieran sacrificios a sus dioses, y esos eran los lugares especiales y sagrados donde ellos iban y sacrificaban. Pero con este Dios, con esta situación que pasa, porque así como tú lo explicaste ahora, Moisés salió de su intención construirle algún sitio de reunión, porque él venía de un contexto, digamos, religioso, De Egipto. Egipto, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo, digamos, Salomón y David están dentro de una cultura donde ven cómo son los pueblos con sus otros dioses, y por eso también de ellos natural sale, ven, construyámosle una casa a nuestro Dios, ¿cierto? En ese amor o agradecimiento. Pero algo que también desborda este concepto de templo es que, lo acaban de decir ustedes, es que este Dios dice, pero yo no voy a morar ahí. Va a ser la casa de Dios, va a tener mi nombre, pero yo no voy a morar ahí. O sea, eso es algo bien interesante porque también desborda y cambia totalmente la connotación de templos de ese momento. En esa construcción no voy a morar, en esa construcción material. Recuerden que su naturaleza es espiritual, entonces en esa construcción material yo no voy a vivir, ¿no es? Es imposible que yo viva ahí, ¿no es? Y quería leerles para continuar en Primera de Samuel 7, desde el 11 hasta el 13, que era de lo que venía hablándoles ahora, una parte muy especial donde dice, el Señor también te hace saber, le dice a David, que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces vemos que ahí está hablando, anticipando al Señor Jesucristo, que es descendiente de David, pero específicamente está hablando de Salomón. Entonces, pasemos a Salomón, ya está el templo de Jerusalén, ya él dijo que no va a vivir ahí, pero que un descendiente de David no solamente le construiría casa al Padre Dios para que viviera ahí, sino que también sería casa para David. Digo, yo te voy a construir casa a ti. David, me alegra que hayas pensado en construirme una casa, pero al contrario, yo te voy a construir una casa a ti. Pero un descendiente tuyo nos va a construir casa, tanto a mí, para que moremos en esa casa todos. Todos vamos a morar en esa casa. Entonces, ¿quiénes van a morar en esa casa junto con el Padre? Con el Padre. En Juan 14, Juan 14, el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas, o sea que le está construyendo una casa grandísima, comprende, para que el Padre viva junto con su familia, incluyendo a David. Es muy interesante esto. Entonces, avancemos otro poquito. Ya el templo se construyó, ya sabemos que no habita en ningún templo hecho por manos humanas, no hemos leído ese, que están hechos, y eso viene de atrás, no habita en templos construidos por el hombre, ¿no es? Por el humano común y corriente como somos todos nosotros, incluyendo a David, a Salomón, no habita.
él determinó quién, descendiente de David, le iba a construir una casa para él vivir, para él morar, para él vivir. ¿Qué dicen las escrituras del Espíritu Santo? ¿Cuál es esa casa que se está construyendo, que está en construcción, no ha sido terminada? Porque cuando la termine, este descendiente de David se la va a presentar al Padre para que el Padre habite. El Padre todavía no está viviendo en esa porque no ha sido terminada. Él no va a ir a vivir. Él se pasea y revisa como cualquier dueño de una casa que la están construyendo, revisa si la están construyendo bien, pero él todavía no habita, y los materiales y todo lo demás, él está encantado y con los planos y todas las cosas, y habla con el ingeniero constructor a decirle, vea, arréglame esta cosa, tráeme este ladrillo, construirme estas puertas y todas estas cosas. Está con la analogía de la construcción de una casa. Mientras que buscan bueno, si buscan un versículo, creo que ese nuevo templo, esta nueva iglesia que se está construyendo es sombra de lo anterior, o sea, justamente el templo de Jerusalén y del tabernáculo. Ajá. La están construyendo, el tabernáculo y el templo de Jerusalén son sombra del verdadero tabernáculo, del verdadero templo, de la verdadera casa de Dios, y está muy claro. Eso era lo que les iba a leer en este momento con lo que planteábamos continuar, que es Hebreos 8:5. Hebreos 8:5 nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Sí, entonces, aquí ya de entrada sabemos que el tabernáculo, todo esto que estamos hablando, que terminó con la construcción del templo, es sombra de algo que iba a suceder después. ¿Sí? Y que los planos están en el reino de los cielos, por eso le digo, el propio Padre tiene sus planos. Y si Amán puede leer, por favor, ahí también en Hebreos 9:11, también es algo muy interesante. Ahí va a seguir, porque esa es la continuación. Pero entonces sigue en Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, sino por medio de su propia sangre. Figúrense, están usando la sangre del Señor Jesucristo y la muerte del Señor Jesucristo para construir la casa, y una casa viva construida a partir de la muerte del Señor Jesucristo. Figúrense, eso es muy interesante, muy interesante. En la antigüedad, aún las murallas de Cartagena, según la historia tradicional, que estos bloques de piedra, porque las construcciones eran en piedra, se pegaban con sangre, No había este cemento, era sangre revuelta con cal, y con eso pegaron, que hasta el día de hoy estas murallas no se despegan, ¿no es? Entonces, con la sangre del Señor Jesucristo están pegando los ladrillos de esta casa viva, porque el Señor Jesucristo no se quedó solamente muerto, resucitó y está vivo. El Padre también está vivo, tiene vida y es dador de vida. Él dice, le doy vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ¿ustedes cómo me van a hacer una casa con materiales muertos, sin vida, para que yo viva estando, yo soy el dador de vida? Y ahí dice, no habito en templos hechos manos, porque ni soy honrado, ni nada de estas cosas, porque yo soy el que doy vida y aliento y todas las cosas. Está dando hasta los materiales, los planos para la construcción de su casa, como cualquier dueño responsable, que él dirige la construcción de la obra, dirigiendo al arquitecto o al ingeniero constructor. Lo vamos a leer en 1 Pedro 2,
del 4 al 7 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjate, están construyendo muchas casas y tenemos que leer ese de Hechos, Hechos creo que 4:11, y tenemos también que leer que el Señor Jesucristo es el descendiente de David que le está construyendo la casa al Padre, para que el Padre habite, ¿no es? Pero está en construcción. El Padre todavía no está habitando ahí porque está en construcción. Cuando el Señor Jesucristo, como ingeniero constructor, ¿no es? Porque Él es el que le está edificando la casa, Él personalmente, él está dedicado a construirle la casa del Señor, al Padre, a nivel personal, pero Él también es la piedra, la roca sobre la cual se está levantando esta casa. Una casa espiritual, porque el Padre es de naturaleza espiritual. Una casa espiritual, ¿no? Entonces, ustedes como piedras vivas, piedras que tengan vida. Vamos a redondear esta idea, que es, en Timoteo nos dice cuál es la casa que está construyendo el Señor Jesucristo como descendiente, cumpliéndole una promesa a David, cumpliendo, porque Él es cumplidor de sus promesas. Él es cumplidor de lo que dice. Lo puede decir hace siglos. Le dijo a Salomón y a David esto. Y lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo en estos tiempos. Y estamos viendo. Entonces no podemos llamar casa de Dios ninguna de estas construcciones que se están haciendo con piedra, finísimas, finísimas. Son unas espectaculares. No habita ahí, ni va a habitar. Ni habita, ni va a habitar, ni llega a ninguna reunión. Ni llega a ninguna reunión, ni cumple ninguna cita allá. Ah, que nos encontramos en tal casa, llamémosla como sea, casa de Dios, iglesia o lo que sea, a una construcción con materiales de esta tierra, y entonces, ay, que nos ponemos cita allá con Dios y que voy a un encuentro con Dios. No está ahí, ni va a esa cita, ni va a esa cita. Él no se presenta ahí, ni de visita va. Ese que estabas nombrando es en Timoteo 3:15. Dice: te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero eso fue cuando, acuérdense que en el programa de los martes hablábamos de esa carta que es de Pablo a Timoteo, y le dice: te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso que me tarde, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí ya Paula nos puede recordar otra vez que esta palabra eclesía, que es un término griego, ¿a qué se refiere? Eclesía del Señor Jesucristo, ¿qué es? Doctora, justamente iba a decir eso, que nuevamente con esos dos que acabamos de leer, que justamente los leyó Alba Nuri, esa de Timoteo y la anterior que era de Pedro, vuelve y se reafirma que está hablando de personas. O sea, la iglesia, lo que hoy conocemos como iglesia, que es la iglesia del primer siglo, siempre está haciendo referencia a personas. Y esto es lo que justamente se señala con la casa del Señor, este Señor Jesucristo, que está construyendo su casa con piedras, con personas, que son piedras vivas. Y que esa casa que está construyendo con personas vivas, con piedras, ¿y por qué personas vivas? Porque ya lo hemos hablado en muchos momentos. El ser humano, lastimosamente, por el pecado, nace muerto, sin vida, y cuando el Señor Jesucristo nos da de su vida, cuando reconocemos que Él es Dios, que se hizo hombre y murió en esa cruz para salvarnos, para rescatarnos, pues nos da vida. Entonces nos volvemos piedras vivas, personas llenas de vida, de la vida de este Dios que Él está juntando, que Él está organizando, que Él está edificando, que Él está formando
para esa casa donde va a habitar, donde habita él, pero que a futuro habitará el Padre. ¿Es así, doctora, o me equivoco? Y Él es la roca fundamental, la roca angular, Él es el fundamento. Esto se está construyendo, es con personas. El Señor Jesucristo es una persona y encima se hizo hombre, es una persona humana, siendo Dios, se hizo hombre y sigue siendo Dios y es dador de vida. ¿Eh? Él está construyendo una casa viva al Padre. Y para eso está utilizando piedras. Habla de piedra, ¿por qué? Porque en ese momento que se está hablando de construcción y de casas, de edificios, de sitios, es con piedras, es con rocas. Y habla... Doctora, y con rocas labradas y pulidas. Es que eso es muy interesante cuando tú siempre nos insistes en que debemos conocer el contexto. Es que en ese primer siglo las casas eran armadas con piedras pulidas, con rocas que tomaban de otras rocas más grandes y las labraban y les hacían unas formas. Por eso hasta el día de hoy, cuando uno ve estas construcciones del Medio Oriente, las casas tienen unas construcciones diferentes, preciosas. El piso tiene unos arabescos porque ellos les gusta, porque son artesanos y les gusta labrar y pulir estas piedras, formando inclusive figuras. Y por eso esa analogía maravillosa de lo que él dice, que está labrando y puliendo estas rocas vivas para formar su eclesía. Primero llama, escoge la piedra, le da vida y comienza a pulirla. Por eso les digo, está en construcción. Exacto. El Padre todavía no habita ahí, pero Él está pendiente de esta construcción. Él está pendiente y aporta materiales. Él aporta materiales, porque Él dice, no me han leído ese hecho donde dice... Sí, yo iba a leer. Exacto, léenos ahí. Que recuerden que cuando uno construye una casa, no sé mucho, pero pues he ido aprendiendo de muchas personas que saben de construcción, la importancia de los... Está casada con un ingeniero civil. Exacto. La importancia de, como dice, las zapatas, los fundamentos, como lo que fundamenta las columnas fuertes. Los materiales, la mezcla. Para que no se caiga esa casa y no esté sobre un piso resbaloso o algo donde se pueda destruir, ¿cierto? Y como ahora Paula nos lo repetía, que me parece muy especial y me hizo sentir muy bien y me subió la autoestima cuando dijo que eso no son cualquier piedras, las están labrando, las están puliendo. Y yo dije, yo soy una de esas piedras que están puliendo para esta edificación tan espectacular. Y en Hechos 4:11 dice, ¿quién es el fundamento? Dice, y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, ¿cierto? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este Jesús es el fundamento. Y en Corintios 3:11... Él es la roca, Él es la roca. La roca, dice en Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo, hombre. Él es el fundamento de la construcción de la casa. Pero también hay otro versículo en Hechos donde dice, yo no habito en templos hechos por manos de hombre, porque yo soy el que doy todas las cosas, doy vida, aliento y todas las cosas. Sí, ese está en Hechos 17:22. Ajá. Que dice, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas hechas. Eso es entonces, el Padre está determinando cómo le construyen su casa, como cualquier dueño que va a vivir. Comprende, es al gusto del Padre. Y el Señor Jesucristo se lo está haciendo al gusto del Padre, comenzando que Él es la roca. Cuando ustedes, esta es casa de Dios, esta es iglesia de Dios, ¿quién es el fundamento aquí? ¿Quién es la roca? Que fulanito con un sucesor. No, el Señor Jesucristo no tiene sucesores. No tiene sucesor, Él está vivo. Y Él mismo está encargado
con los planos que tienen, ¿comprende? Construyéndole la casa con piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas con las cuales está construyéndole la casa al Padre? Las ¿Quiénes son personas esas? que han creído, doctora, las personas que han creído en la obra y en la persona de este Señor Señor. Jesús. Por eso, ¿y cuál es el pegante? ¿Cuál es la mezcla con la que está armando? Recuerden que es con su sangre. Entonces, muy claramente él dice con qué está pegando esas piedras vivas para hacer una construcción, para hacer una casa con personas vivas en Cristo. Todas las personas que hemos creído en este Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, en su deidad y en su humanidad, nos dan vida, nos dan salvación, nos dan perdón de pecados, nos pasan de muerte a vida y empezamos a ser parte, los materiales, para una casa viva para el Padre. No la ha terminado. Cuando la termine de construir, Él se viene para entregársela al Padre. Y por allá en Apocalipsis nos dice que le va a presentar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin no sé qué más. Ahora mismo en las construcciones, ahora que están remodelando y reconstruyendo la casa de la familia Albanuri, está llena de escombros, está llena de mugre, está llena de polvo, de suciedad. Han tenido que sacar, y en una construcción todos los días se saca mugre. O sea que en la iglesia del Señor Jesucristo, todos los días el Señor Jesucristo saca mugre, saca pecado, saca polvo, saca muerte, todos los días. Encuentra huecos. Encuentra por dónde se está yendo. Se está yendo el poder, se está yendo la gloria, porque es una casa llena de gloria para el Padre, llena de poder, comprende, y se diluye muchas veces por la no cohesión de los ladrillos. Se entra humedad, comprende, no están ensamblados los tubos y las piedras. Hay unas piedras con unas aristas que no es capaz de pegarlas unas con otras. Aquí ahora que están arreglando una de las paredes de la casa donde nos reunimos, entonces están haciendo una reconstrucción porque se nos estaba metiendo la humedad con estas aguas. Y entonces vea, cada ladrillo que van a pegar, cada ladrillo, es una situación muy lenta. Mucha gente me dice, ole, el Señor Jesucristo dijo que volvía rápido y que volvía pronto. No, Él va a volver cuando tenga lista la casa. Pero cada día Él construye algo y los ladrillos de esta bendita casa, ¿no es? Se la descuaderna. Y Él tiene que otra vez limar, pegar, sacar, volver a acomodar y todas estas cosas. Y yo veo aquí, ese ruido cortando los ladrillos, puliendo los ladrillos, haciendo la mezcla. Eso lleva tiempo para que una casa quede perfecta y con personas humanas. Por lo menos los ladrillos los lijan, los acomodan, los cortan y ellos se quedan ahí y llega el trabajador y pero con personas. Ya yo lo pulí, ya yo lo lavé, ya lo justifiqué, ya lo santifiqué, ya le enseñé y todo lo demás. Y me sale con estas. Otra vez empezar. Y cada ratico le toca al Señor Jesucristo eso. Entonces, ¿quiénes estamos demorando la segunda venida del Señor Jesucristo? Su propia iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Los miembros de la iglesia estamos demorando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y muchos lo hacen hasta de adrede, demorando, siendo conscientes de eso, pero la va a terminar porque se la va a presentar al Padre, la va a terminar. Y el Padre, como cualquier dueño de casa, le está diciendo, mijito, le dice al ingeniero y al maestro, me hacen el favor, ya, esos están así como demorando mucho. Me hacen el favor, ¿no es? Ustedes le ponen orden a esa cosa.
Y el Señor Jesucristo le está poniendo orden a su iglesia. Porque los miembros de su iglesia, que somos los que hemos creído, eclesía se refiere a personas, no a construcción. Pero cuando él dice que está construyendo, yo edificaré, mi eclesía está en una construcción, pero somos personas que hemos creído en el Señor Jesucristo y tenemos vida y vida eterna y somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y cada día él madruga. Bueno, con la construcción, la mayoría de los constructores madrugan. Ellos no se quedan ahí dormidos hasta bajo agua, bajo sol, madrugan a construir. ¿No? Entonces, varios versículos nos indican esto. Pero entonces, mientras que va buscando los versículos, lo que vamos viendo es que con el transcurrir de la cultura, del desarrollo del ser humano, la palabra sigue siendo la misma en su significado original, pero en la cultura se ha ido dañando, se ha ido perdiendo la originalidad de esta palabra, porque lo que hacemos es asimilarla como templos o casas o edificios materiales, o sea, de construcción. Y por eso hasta la actualidad las personas siempre asimilan la eclesía, y más la eclesía de Jesús, como una casa construida con ladrillos y arena y cemento material. Y no es eso. Y también algo importante, como tú lo has dicho, es que en esos sitios donde en la actualidad se reúne esta eclesía de Cristo a realizar ciertas actividades, no lo determinan la iglesia de Cristo, o sea, esos lugares. No, esa no es la iglesia del Señor Jesucristo, donde se reúne la iglesia del Señor Jesucristo. Es muy diferente, aunque nos demoremos un ratico, donde se reúnen la iglesia local del Señor Jesucristo, donde se reúnen, ¿comprenden? Nos estamos reuniendo, hoy nos vamos a reunir en la Plaza de Bolívar para hacer alguna actividad que nos envió el Señor Jesucristo a hacer, nos ordenó. Nos vamos a reunir allá en la playa, o nos vamos a reunir en esta casa, y a partir de ahora siempre nos vamos a reunir en esta casa. Entonces, ¿cuál es la dirección de la casa de reunión de la iglesia del Señor Jesucristo? Muchas religiones siguen construyendo lugares y los llaman iglesias, ¿no es? Y aún se atreven a decir que la iglesia del Señor Jesucristo, de la Trinidad que queda yo no sé dónde, ¿no es? Entonces, eso no son iglesias. Tenemos que entender lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero como hemos ido hablando en estos programas, que ¿dónde nos encontramos? Pues es muy difícil que nosotros en estos momentos no le digamos, ve, en la quinta con 27, y ahí queda la iglesia del Espíritu Santo. Ya la persona sabe esa dirección, pero nosotros somos los que tenemos que ser conscientes y poder ir cambiando eso. Por eso, como empezamos este programa, se confunden cuando leen las escrituras y están leyendo una cosa totalmente diferente a lo que nos han enseñado. Y entonces ahí entra la confusión, que por qué nos enseñaron tan erradamente lo que dice las escrituras. Pero todos tenemos la posibilidad de rectificar. Y con este Dios es tan agradable rectificar. Es tan agradable rectificar. Porque Él es muy claro. Él habla la verdad. Es la palabra más segura. Entonces, cuando usted comience a leer el texto, la Biblia, no se confunda, rectifique. Esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Esta es la verdad. Entonces, deseche lo que sea contrario a lo que dice el Espíritu Santo. Deseche. Ahora, los motivos por qué, si nos mintieron con conocimiento, sin conocimiento, no. Uno no se pone a buscar culpables. Eso no soluciona ningún problema. Ningún problema, ninguna situación. Buscando culpables. Es buscando la verdad. ¿Cuál es la verdad? De parte de este Dios. De parte de este Dios, que Él está diseñando su casa, construyendo su casa, y el Señor Jesucristo se la está construyendo. Y la casa donde va a morar el Padre es en la iglesia del Señor Jesucristo, que está compuesta por personas vivas. Y hace referencia a piedras vivas y a roca cuando se refiere a las personas, porque está en ese contexto cultural
del primer siglo y hasta el día de hoy también. Cuando pensamos en construcción, pensamos en elementos materiales, agua, piedra, ladrillo, cemento, y eso hace referencia, pero sabemos que se está refiriendo a las personas que hemos creído en este Señor Jesucristo, tenemos vida, perdón de pecado y participamos de la sangre del Señor Jesucristo con su muerte. ¿Nos ibas a leer algunos versículos, Amán? No, le iba a decir una cosa frente al tema del cambio de semántica en la que uno se expresa. Y es que yo tendía a subvalorarlo un poquitico y a decir que lo importante era uno ser consciente, pero que la semántica pues era solo semántica y entendimiento de las comunicaciones. Pero con estos programas que hemos hecho he entendido una cosa. Y es que esa semántica se traslada hace que validemos la comprensión de las personas. En la medida que yo digo, voy para la iglesia tal, pero yo en la mente estoy diciendo, no, yo sé que eso no es una iglesia, yo sí a los demás les estoy validando que eso es una iglesia. Y no les estoy permitiendo cuestionarse frente a estas cosas. Tampoco pues es que hay que salir a toda hora a contradecir a todo el mundo y a pelear con todo el mundo, a debatir con todo el mundo, pero sí es importante que cambiemos la semántica en los escenarios apropiados y con las personas para poder permitir que ellos se acerquen un poco a conocer la realidad y la verdad de lo que la escritura dice. Porque si no la cambiamos y nos metemos en esa dinámica, condenamos a las personas a que no tengan Me parece ese aporte excelentísimo, mamá. Es necesario. A veces las personas me dicen, pero ¿qué importancia tiene? Ya se sabe. No se sabe. No se sabe si lo seguimos utilizando. Si lo seguimos utilizando, no se sabe. Es que a mí me sorprendió mucho desde el principio el análisis que el Espíritu Santo hizo a través suyo frente a la reacción de David. Y David no lo tenía claro, pues no tanto el concepto de iglesia, pues, no tenía claro que cómo iba a habitar Dios en un templo que le hiciera a él. ¿Qué podemos esperar pues, de la mayoría de las personas, incluso de muchos de nosotros que nos ha costado por la tradición y por tantos años de tener encima un significado, cambiar la dinámica de nuestra mente? ¿Qué esperamos de todos los demás que no se han enfrentado a la realidad? Tenemos que ser conscientes de eso y hacer práctica en eso. Aunque nos sentamos en un momento dado como ridículos, pero no estamos peleando, estamos aclarando. Pero lo primero que tenemos que aclarar es a nosotros mismos. Y como decimos comúnmente, no, ya yo lo sé, y entonces ¿por qué lo sigues diciendo si ya lo sabes que no es correcto, que no es así? Entonces, ¿por qué lo sigues diciendo cuando te refieras a la iglesia del Señor Jesucristo? A la iglesia del Señor Jesucristo. No te refieras como una construcción y aún semánticamente y gramaticalmente, como dice Amán, hasta el día de hoy, porque la palabra iglesia es griega, es de la lengua griega, no es del español, aunque esté escrita con caracteres en español, una transliteración de una palabra griega, y en el griego tiene su significado real. En el español no le podemos dar otro significado, es tomada de ahí, es una transliteración de esa palabra según su sonido. Y entonces no podemos estar trastornando como hacemos también hoy en día no solamente con las palabras del contexto, no porque sean palabras bíblicas, sino palabras de su momento, de su autor. Y como decía Paula, le dio un significado estricto, particular, tomado del medio ambiente, de ese medio ambiente en donde se escribieron estos textos. Ahora en las traducciones, en nosotros, nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo lo mismo. Entonces nosotros no podemos cambiar el significado de las palabras dentro de un texto. Dentro de un texto no lo podemos cambiar porque ya no estamos entendiendo y no vamos a poder entender de qué está hablando si le ponemos otro significado, porque nosotros estamos usando ese otro significado. Y entonces sí es de vital importancia que nosotros aclaremos y usemos las palabras en su real significado y contexto, para que podamos estar de acuerdo y las personas puedan entender qué es lo que está escrito aquí y el mensaje que está escrito aquí. Y como dicen por ahí, el que lo vive es el que lo goza. Y el que lo comprende, o sea, porque yo estaba pensando en este momento y hace 8 días lo decimos, es muy importante comprender, porque cuando usted comprende,
usted va a poder vivir esa realidad y ser partícipes. Hace 8 días hablábamos que en la iglesia del Señor Jesucristo no hay asistentes, porque es que uno no asiste, uno es partícipe de esta edificación. Y una cosa muy diferente es uno sentir y creerlo y entender que yo estoy siendo una piedra viva, yo estoy siendo una piedra que están labrando, yo soy una piedra que están ajustando. Y no solo que soy una piedra sola, sino que me están ajustando con otra, que estoy pegada con otra piedra y que encima de mí hay otra, debajo de mí hay otra y al lado mío hay otra. Entonces, eso hace que yo pueda comprender muchas cosas y mucha profundidad de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, de entender que Él es el fundamento, porque lo más importante, y antes de irnos, sí me gustaría que lo concluyeras tú, Do, porque ya nos queda solo un minutico, y que todas las personas que nos estén escuchando hagan parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden ser parte de este edificio? ¿Cómo pueden ser parte, pero que puedan entender que no van para la iglesia, ellos son la iglesia del Señor Jesucristo? Y una cosa muy diferente es que se reúnan como cuerpo en algún lugar específico para hacer lo que el Señor le haya determinado a su iglesia, ¿cierto? Pero sí poder entenderlo es muy importante porque uno hace parte. Hace poquito nomás hablaba con alguien que me decía, yo no me sentía parte de, y el hecho de cuando yo no me siento parte, yo no actúo acorde. Y yo le estoy no solo me estoy haciendo daño yo, sino que le estoy haciendo daño a ese cuerpo, a esa edificación. Cuando una parte de mi cuerpo, inclusive a nosotros nos pasa, cuando no nos sentimos bien con una parte del cuerpo, a veces queremos esconderla, no la queremos quitar o queremos hacer muchas cosas y eso no es bueno. Es muy importante entender y comprender este tema y poder sentirnos y ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y como les decía ahora, vivirlo y gozarnos de eso, de ser parte de esta Y el edificación. que nos hace parte es el Señor Jesucristo que está vivo. Y nos llama, nos salva, nos justifica con su muerte y su resurrección. Y nos une, que vamos a terminar con eso que creo que está por ahí en 1 Corintios 12, cuando habla del cuerpo, que su cuerpo Él lo une, no con cemento y arena, sino con su sangre, con su muerte y su resurrección. Pero básicamente hay un vínculo con cual Él está armando, edificando, pegando, construyendo y, como decías ahora, pegando cada ladrillo, ¿no? De los que están abajo, de los que están arriba, de los que están a los lados. ¿Con qué nos está pegando y haciendo una casa estable? En donde otros pasajes de los llamados evangelios dice, podrá venir la tormenta, las crisis, el pecado y todas esas cosas, pero no se va a caer la casa. Primero porque tiene una roca firme, viva, que es el mismo Señor Jesucristo. Y encima está colocando personas vivas. Entonces dice, podrá aguantar. No está construyendo sobre la arena, está construyendo sobre él mismo. Y él es la cabeza, y él es el que dirige la construcción. Él es el que labra, es el que lava, es el que limpia, es el todero. Yo a veces aquí en la construcción veo el todero, ¿comprende? Sube los ladrillos, hace la mezcla, pega, revoca. Y hace todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas. Pero hay un más pistas pegamento sobre el muy versículo que nos especial. pidió. ¿Cómo? Denos más pistas sobre el versículo que nos ¿Con qué nos pega? ¿Con qué nos une? No hemos encontrado. No, ese ya lo leímos, fue los primeros que leímos. Dice, Ya lo leímos. Sí. creciendo ¿en qué? Creciendo cada día ¿en qué? En fe. Aquí los pongo a adivinar. Allá también nuestros escuchas también pueden encontrar eso. Creo que está en Corintios. Busquemos aquí rápidamente en Corintios, aunque ya nos sonó la campana con Albanuri. Hace mucho rato. Pero ahora nos podemos dar estas creciendo en el gabelas. conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, pero ¿con qué nos pega? Léelo todo. Está en primera, ¿no es? En 1 Corintios 12, ¿no es? Nos dice que uniéndonos en amor, ¿comprende?
En 1 Corintios 12 es largo esta que habla él, y entonces que la unidad la da el amor, ¿no es? La unidad la da el amor. El amor de Dios que está en nosotros y el amor de Dios para los otros, ¿no es? Van creciendo en unidad, en conocimiento, en obediencia por el amor de Dios que está en nosotros. El pegante es el amor de Dios. Con esa concluimos. Un abrazo para todos ustedes y excelente día. Chao, chao.